Bienvenidos una vez más a Camino de Fe en Contexto. Gracias por acompañarme nuevamente en este espacio donde buscamos comprender las Escrituras desde su propio mundo lingüístico, cultural e histórico. Hoy abordaremos un término que usamos constantemente, que es central en la vida cristiana y que muchos creen entender: la palabra fe. Pero aquí surge una pregunta muy importante. ¿Qué es realmente la fe? Con frecuencia se le asocia con creer sin ver, con una emoción intensa o con una actitud optimista frente a las dificultades. Pero, ¿es realmente eso lo que las Escrituras quieren transmitir? ¿Es eso lo que los autores bíblicos intentan comunicar cuando hablan de fe? Para responder estas preguntas, debemos hacer lo mismo que hemos venido haciendo en los episodios anteriores: estudiar las Escrituras desde sus respectivos contextos, históricos, culturales y lingüísticos, analizando el idioma original y el trasfondo que influye en cada término. Porque tal vez la fe no es simplemente algo que se siente, tal vez es algo que se es. Dentro de la Biblia, en la parte que llamamos Antiguo Testamento, la palabra que comúnmente se traduce como fe es emuná. Y esta palabra proviene de una raíz verbal hebrea que es la palabra amán, que puede significar sostener, establecer, confirmar, ser firme. Desde su raíz, la idea no apunta a una emoción fluctuante, sino a estabilidad y firmeza. De esta misma raíz derivan otras palabras muy conocidas como la palabra amén, que significa afirmación firme o confirmación confiable. La palabra emet, que significa verdad, pero no como concepto abstracto, sino como algo sólido y estable. También de la misma raíz deriva la palabra neemán, que significa fiel y confiable. Ahora observemos el patrón. Todas estas palabras comparten una idea central: firmeza, confiabilidad y estabilidad. Por lo tanto, desde su estructura lingüística, emuná no describe un impulso emocional, describe fidelidad sostenida. Analicemos el siguiente fragmento que se encuentra dentro de la Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Bet-Sadik ve emunato yigye. Tradicionalmente, el texto se traduce como: el justo por su fe vivirá. El contexto histórico en el que escribe el profeta Habacuc es muy específico. Fue aproximadamente a finales del siglo VII antes de la Era Común. El antiguo reino de Israel ya estaba dividido, y el territorio del sur, conocido como Judá, vivía sus últimos años antes de que el imperio babilónico lo conquistara. Babilonia había crecido como potencia dominante en la región y expandía su influencia militar y política sobre los territorios circundantes. Judá enfrentaba una amenaza externa real y creciente. Pero además, el propio libro de Habacuc describe violencia, injusticia y corrupción dentro del mismo pueblo. Es en este escenario donde las Escrituras declaran: el justo por su emuná vivirá. No está hablando de una emoción momentánea, está hablando de una fidelidad perseverante en medio de la crisis. Una fidelidad que no nace por la amenaza, sino que ya existía antes de ella, permanece durante ella y continúa después de ella. Y aquí comprendemos algo esencial. La fe es una disposición estable y constante que orienta la vida de la persona. Ahora surge una pregunta natural. Cuando el mensaje bíblico es transmitido al mundo griego, ¿se mantiene esa misma profundidad conceptual? La palabra utilizada en griego es pistis. En el mundo grecorromano, pistis se utilizaba para describir fidelidad y confiabilidad dentro de las relaciones formales, alianzas, compromisos y acuerdos. No era simplemente una idea subjetiva interna. Implicaba lealtad demostrable dentro de una relación establecida. En la traducción griega de la Biblia hebrea llamada la Septuaginta, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, utiliza precisamente el término pistis para traducir emuná. Esto demuestra que los traductores consideraron que pistis era el equivalente funcional más cercano a emuná. Cuando leemos en la Biblia, en la parte que llamamos Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: Estin de pistis, el pisomenon hipóstasis, pragmaton elenjos oublepomenon. Tradicionalmente se tradujo de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta oración, además de la palabra pistis, aparecen dos términos clave. El primero de ellos es hipóstasis, que significa fundamento real o base sustancial. En el lenguaje de la época podía incluso referirse a un título de propiedad, algo que garantiza una posesión. Y la otra palabra clave es elenjos,
que significa evidencia o demostración, es decir, es una prueba que refuta la duda. Con esto en mente, el versículo puede expresarse de forma más precisa de la siguiente manera: la fidelidad es el fundamento real que sostiene lo que esperamos y la evidencia convincente de lo que aún no se ve. Aquí el texto deja de sonar místico y se vuelve profundamente ético. No está describiendo una emoción interior, sino una postura de vida. La fidelidad no es simplemente creer que algo es verdad, es responder activamente a lo que Dios ha dicho, mantenerse firme en esa confianza y actuar en coherencia con ella. Esa fidelidad es la que se convierte en el fundamento de la esperanza y en la evidencia de una realidad que todavía no es visible. Y cuando leemos el resto del capítulo bajo esta óptica, todo tiene sentido. Noé no solo creyó que habría un diluvio, su fidelidad al construir el arca fue el fundamento real de su salvación. Abraham no solo aceptó la promesa de una tierra nueva, su fidelidad al salir de su casa fue la evidencia de una realidad que sus ojos aún no veían. Así Hebreos 11 no define la fe como algo que se siente, sino como algo que se es. Ser fiel no se trata de experimentar una emoción espiritual, sino de encarnar una fidelidad concreta que se expresa en acciones coherentes con lo que Dios ha dicho. Y es esa fidelidad en acción la que se convierte en evidencia de lo que aún no podemos percibir. Y esta afirmación nos permite entender mejor otro pasaje que muchas veces genera confusión. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, leemos lo siguiente: «Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan». Aquí es importante detenernos brevemente en el idioma original. En Hebreos hemos visto el uso de pistis como sustantivo, mientras que en Santiago aparece el verbo pisteuo. No se trata de conceptos distintos, es la misma raíz, la diferencia es gramatical. Entonces, la pregunta inevitable es, si pistis la hemos entendido como fidelidad, ¿qué está diciendo Santiago cuando afirma que los demonios también creen? Aquí es donde el texto adquiere profundidad. Santiago no está diciendo que los demonios poseen fidelidad hacia Dios. Lo que está señalando es que incluso ellos reconocen y sostienen como verdad teológica la doctrina de que Dios es uno, pero no viven en lealtad ni en coherencia con ese reconocimiento. Y ese es precisamente el punto que Santiago quiere marcar con claridad. Si la fe no se traduce en obras de fidelidad a Dios, entonces no es la pistis que Hebreos describe, no es la emuná que Habacuc proclama, no es la fidelidad que Abraham encarnó. Por eso Santiago afirma que la fe sin obras está muerta, no porque las obras sustituyan la fidelidad, sino porque la fidelidad genuina, por su propia naturaleza, se manifiesta en acciones y obediencia. Si no se manifiesta, no es fidelidad plena, es solo información correcta sin transformación. Y aquí es donde la figura de Abraham adquiere aún más relevancia, porque Abraham no fue declarado justo simplemente por aceptar que la promesa que Dios le hizo era verdadera. Fue declarado justo porque depositó su confianza en Dios de tal manera que esa confianza marcó la dirección de su vida. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, leemos: «Vejemin va Adonai, vayak sheveja lo tzedaká». Tradicionalmente, el texto se traduce de la siguiente manera: «Y creyó Adonai y le fue contado por justicia». El verbo que se utiliza aquí proviene de la misma raíz que es emuná, la raíz que hemos venido estudiando. No se trata simplemente de aceptar un dato, se trata de confianza y fidelidad, y esa fidelidad fue evidenciada en su vida. Abraham salió de su tierra cuando fue llamado, esperó durante años el cumplimiento de la promesa, y caminó en obediencia como más adelante se afirma de él, que guardó los mandamientos, estatutos y las leyes de Dios. Ahora bien, Abraham no fue perfecto. Después de Génesis 15 encontramos el episodio con Agar, pero ese momento de debilidad no define su historia. La narrativa bíblica muestra que, aunque Abraham se equivocó, no permaneció en ese error, se corrigió, reencaminó su vida y continuó andando en fidelidad. Por eso los autores bíblicos posteriores, tanto en Hebreos como en Romanos, siguen presentándolo como modelo de fe. Eso significa que entendieron su vida como caracterizada por su fidelidad persistente, no definida por su momento de debilidad. La fe bíblica no nos convierte en personas perfectas, es más bien una orientación constante hacia Dios que nos lleva a corregirnos y perseverar en obediencia, procurando ser correctos. Y eso es exactamente lo que conecta todo lo que hemos visto. Habacuc declara que el justo vivirá por su fidelidad.
Hebreos muestra esa fidelidad como fundamento real y evidencia visible. Santiago advierte que esa fidelidad no puede quedarse en el discurso, sino que debe expresarse en acciones. Y ahora quisiera compartir con ustedes una reflexión general de todo lo que hemos venido estudiando. Volviendo a la pregunta con la que comenzamos, ¿qué es realmente la fe? A la luz del trasfondo lingüístico, histórico y teológico que hemos recorrido, la respuesta es clara. La fe no es simplemente aceptar que algo es verdad. No es una emoción intensa ni es algo momentáneo. La fe, según las Escrituras, es fidelidad. Es coherencia entre lo que afirmamos y la manera en que vivimos. Es estabilidad en medio de la crisis. Es lealtad sostenida cuando el cumplimiento todavía no es visible. La fe no se mide por la intensidad de un sentimiento. Se reconoce por la dirección constante de nuestras decisiones. Y por eso, la fe no es simplemente algo que se siente, es algo que se es. Por eso, la pregunta no debería ser únicamente, ¿creo en Dios? Sino más bien, ¿mi vida refleja fidelidad hacia lo que digo creer? ¿Existe coherencia entre mi confesión y mis decisiones? Te invito a que examinemos con honestidad si nuestra fe realmente refleja lo que las Escrituras describen como fidelidad. La fe bíblica no es solamente aceptar una verdad teológica, es vivir en obediencia hacia ella. No se trata de producir obras para demostrar algo externamente, se trata de comprender que cuando la fidelidad es real, naturalmente se manifiesta en acciones. La fidelidad transforma la conducta, las prioridades y la perseverancia, y eso es a lo que las Escrituras llaman fe. Y esta es la riqueza que obtenemos al estudiar las Escrituras en sus propios contextos. Cuando nos acercamos al texto con cuidado, con respeto por su idioma, su cultura y su historia, vamos afinando nuestra comprensión y acercándonos cada vez más a la verdad que los autores bíblicos nos quisieron comunicar. Ese es el enfoque que queremos compartir en este espacio, seguir profundizando y escudriñando en las Escrituras. Por eso, te invito a que sigamos juntos en este camino de fe en contexto.